Imaginemos por un instante una situación súper cotidiana. Suena una notificación, una pequeña vibración en el bolsillo. Y de forma automática, casi como un acto reflejo incrustado en el sistema nervioso, la mano va directa al dispositivo. Totalmente. Es que ni lo pensamos ya. Exacto. Miramos la pantalla, leemos un titular que nos genera, pues no sé, una punzada de indignación. Luego respondemos un mensaje de trabajo que nos da un pequeño pico de cortisol. Y de paso vemos 3 vídeos cortos que olvidaremos por completo en menos de 5 minutos. Y todo eso ocurre en menos de 60 segundos. Es una locura. Madre mía, sí. Toda una montaña rusa emocional y cognitiva en un minuto. Y aquí la pregunta verdaderamente importante de nuestra exploración de hoy no es qué hemos consumido en ese tiempo, sino qué es lo que hemos dejado de escuchar. Claro, porque normalmente, cuando hablamos de mejorar nuestras capacidades, la tendencia natural es pensar en añadir cosas. Sí, en plan leer más libros, consumir más datos, adquirir nuevas habilidades. Eso es, operamos bajo la premisa casi indiscutible de que más información equivale automáticamente a una mayor sabiduría. Es, digamos, una especie de acumulación constante donde cualquier espacio vacío se considera tiempo perdido. Pero hoy vamos a darle la vuelta a esa idea por completo en este análisis a fondo. Vamos a diseccionar un concepto que desafía toda esa lógica de acumulación. Explorando el capítulo 15 de una serie documental fascinante sobre filosofía japonesa, nos hemos topado con un término diseñado exactamente para nuestra era. Hablamos de Seiyako, que se traduce literalmente como el silencio que transforma la mente. Y fíjate que es maravilloso pensar en la ironía en la que nos metemos hoy. Vamos a utilizar miles de palabras a través del sonido para desentrañar los mecanismos por los cuales el silencio podría ser el único antídoto real contra el agotamiento mental del mundo moderno. Es paradójico, sí, pero necesario, porque antes de hablar de la cura, tenemos que diagnosticar bien la enfermedad. Y las fuentes que manejamos son tajantes en esto. La humanidad nunca, jamás, había estado sometida a semejante avalancha de ruido. Y es vital entender la anatomía de ese ruido. No hablamos del sonido de un martillo neumático en la calle o del tráfico, ¿verdad? ¿Qué va? El análisis se centra en el ruido mental, que es muchísimo más insidioso. Hablamos de la polarización constante de opiniones, el flujo infinito de contenido digital, esa presión por tener una postura inmediata sobre cualquier tema de actualidad. Exacto. Rellenamos cualquier resquicio de tiempo. Si estamos esperando el autobús o en la sala del dentista, esos micromomentos que históricamente eran de transición, ahora están colonizados por el brillo de una pantalla. No hay tregua. Y al no haber tregua, ocurren cosas a nivel fisiológico. Las fuentes explican que se producen 3 pérdidas estructurales en nuestra arquitectura cognitiva. Y los mecanismos detrás de esto son súper interesantes. Vale, cuéntanos la primera. La primera pérdida es la claridad. Pensemos en un estanque. Si el agua está siendo agitada todo el rato por el viento del ruido exterior, el lodo del fondo se levanta. Es biológicamente imposible ver qué hay debajo. Lógico, todo está turbio. La segunda pérdida es la profundidad. Cuando el cerebro se acostumbra a saltar de un estímulo de 15 segundos a otro, las redes neuronales que sustentan el pensamiento analítico a largo plazo se debilitan. O sea que el pensamiento no echa raíces, nos quedamos en la superficie. Eso es. Y la tercera, y quizá la más grave, es la pérdida de sensibilidad. Vale, vamos a desgranar esto de la sensibilidad un momento porque me parece alarmante. ¿Significa que nos volvemos literalmente inmunes a lo que nos rodea? Mecánicamente sí. Es un puro mecanismo de adaptación del cerebro. Ante un bombardeo constante de estímulos emocionales extremos, Como tragedias en las noticias o indignación en redes, claro. exacto, o entretenimiento hiperestimulante, pues los receptores de dopamina se saturan. Para protegerse de esa sobrecarga brutal, la mente eleva su umbral de sensibilidad. ¡Wow! Sutiles de una conversación o la belleza de un paisaje cotidiano ya no logran registrarse. Nos volvemos funcionalmente insensibles. Es como si estuviéramos quemando los fusibles de nuestra propia capacidad de asombro. Es un pasote. De hecho, para visualizar todo este problema y cómo entra Seiyako en juego, he estado dándole vueltas a una analogía. A ver, cuéntame. Es como si nuestra mente fuera un ordenador moderno. Tenemos 50 pestañas abiertas en el navegador al mismo tiempo. Una reproduciendo un vídeo en alta definición, otra con el gestor de correo sincronizándose, varias con redes sociales consumiendo recursos en segundo plano. Y el ventilador sonando a tope. Totalmente. Toda la memoria RAM está al límite. El ventilador hace un ruido espantoso intentando enfriar el procesador y el sistema entero va a tirones.
Lo que el material nos está diciendo es que cultivar Seiyaku no significa desenchufar el ordenador de la pared y dejar de existir. Claro, no es apagar la máquina. Exacto. Seiyaku es el proceso metódico de cerrar esas pestañas una por una para liberar la memoria RAM y permitir que el procesador vuelva a operar con agilidad. Me encanta esa analogía, porque además es exactamente la mecánica que describe la filosofía japonesa. En Occidente tenemos esta idea errónea de que el silencio es la nada, el vacío absoluto. Una especie de agujero negro donde cesa la actividad, no. Sí, pero Seiyaku se define estrictamente en el texto como quietud consciente. No es un cerebro apagado en absoluto. Es un cerebro con toda su capacidad operativa disponible, porque no está desperdiciando energía en tareas de fondo irrelevantes. Quietud consciente. Me gusta. Es un estado de alerta, pero sin la ansiedad de la hipervigilancia. Exacto. Al liberar esa memoria RAM emocional y cognitiva, la percepción se vuelve súper nítida. El material lo describe como un estado donde la emoción se estabiliza de tal forma que podemos empezar a captar frecuencias de información que antes quedaban ahogadas por el estruendo. Digamos que Seiyaku permite escuchar los engranajes sutiles de la realidad. Esa es la idea fundamental. Pero, a ver, sabiendo que este estado purifica el pensamiento de una manera tan eficiente, hay algo que resulta profundamente contradictorio. ¿El qué? Pues que si Seiyaku nos devuelve la claridad y reduce la temperatura del procesador, porque huimos de él como si fuera radioactivo. ¿Por qué la simple idea de pasar 15 minutos sentados en un sofá, sin música, sin televisión ni sin el móvil, nos genera una incomodidad casi física? Lo fascinante de esto es que a nivel psicológico usamos el ruido constante como un mecanismo de defensa masivo. El material aborda este miedo de forma muy directa, la verdad. ¿Y de qué nos defendemos exactamente? Pues de nosotros mismos. Cuando el estruendo exterior se apaga y entramos en silencio, la mente, por pura inercia, empieza a procesar lo que teníamos pendiente. Y lo que suele estar pendiente son precisamente las cosas que no queremos mirar. Las facturas emocionales sin pagar, por así decirlo. Literalmente, surgen las conversaciones incómodas que posponemos, las inseguridades sobre nuestras decisiones, las ansiedades latentes. El ruido es la anestesia perfecta para ignorar todo eso. Qué fuerte. Hay una frase en las fuentes que es lapidaria, fíjate. Evitar el silencio también significa evitar conocerse a uno mismo. Madre mía. Qué bofetada de realidad. Total. Por lo tanto, entrar en Seiyaku requiere un grado significativo de valentía. No es un retiro pacífico y ya está, es atreverse a mirar en el espejo sin filtros. Y el contraste de cómo se gestiona ese espejo en diferentes culturas es abismal. Mientras que nuestra sociedad moderna patologiza el silencio y lo llena de musiquita de ascensor, la filosofía tradicional japonesa lo coloca en el epicentro absoluto de su desarrollo humano. Y no lo hacen por un capricio estético, ojo. Para nada. En el budismo zen, por ejemplo, el silencio es la herramienta técnica para diseccionar la propia mente. O pensemos en la ceremonia del té. No se trata de un silencio tenso donde nadie sabe de qué hablar. Claro, no es esa incomodidad de un ascensor. Exacto. Es un silencio coreografiado que exige una presencia total, donde el sonido del agua al caer o el roce del batidor de bambú se convierten en anclajes para la mente. Y en los jardines zen ocurre el mismo fenómeno aplicado al espacio. Al eliminar cualquier elemento visual superfluo y abrazar la quietud, obligan al observador a proyectar su propia mente sobre el paisaje. Es como si hubieran construido instituciones enteras alrededor de la idea de que la verdad solo cristaliza cuando las aguas del estanque dejan de agitarse. Tal cual. Pero un momento. Aquí quiero hacer de abogado del diablo y plantear un escenario práctico. Porque la teoría suena preciosa, pero la aplicación es otra historia. A ver, dispara. Si decidimos cerrar el grifo del ruido exterior, apagamos las pantallas y de repente somos embestidos por esa avalancha de pensamientos estresantes sobre el trabajo o la familia, ¿cuál es la técnica aquí? ¿Acaso Seiyaku consiste en apretar los dientes, hacer fuerza y reprimir activamente esa ansiedad hasta ahogarla? Cuidado con eso porque esa distinción es vital en los textos. Si Seiyaku fuera represión, sería sumamente destructivo a nivel psicológico. La represión implica un gasto de energía enorme para mantener los pensamientos bajo el agua. Y eso acaba generando más tensión, más ruido en ese ventilador del procesador. Exactamente. El mecanismo de Seiyaku opera de forma totalmente distinta. Se basa en la observación no reactiva. O sea, dejarlos pasar sin engancharnos a ellos. Imagina que estamos sentados en la orilla de un río.
Los pensamientos y las emociones son troncos que bajan por la corriente. La represión sería tirarse al agua e intentar detener los troncos con las manos. Lo cual nos agotaría en 2 minutos. Lógico. Seiyaku es la capacidad de mantenernos sentados en la orilla, reconociendo que el tronco del estrés o de la ira está pasando, pero sin saltar al agua para aferrarnos a él. Me parece una imagen súper gráfica. Al no reaccionar inmediatamente, se crea un espacio crucial entre el estímulo que recibimos y la respuesta que damos. Ese milisegundo de espacio es donde reside verdaderamente nuestra libertad. Esa capacidad de no dejarse arrastrar por el primer impulso emocional es oro puro. Y lo fascinante es que históricamente, en Japón, dominar esta distancia entre el estímulo y la reacción no era un ejercicio de bienestar emocional para sentirse mejor en la oficina, ¿eh? No. Era cuestión de supervivencia. Totalmente. En el contexto del Budo, el camino del guerrero, literalmente marcaba la diferencia entre conservar la cabeza sobre los hombros o perderla en combate. Si conectamos esto con el contexto general de la fisiología del combate, entenderemos por qué el silencio interior era una tecnología militar táctica. Explícanos eso, porque suena de película. A ver, cuando un guerrero se enfrenta a un peligro mortal, la biología dicta que el cuerpo se inunde de adrenalina y cortisol. El ritmo cardíaco se dispara, la respiración se acorta y, lo más crítico, se produce un efecto de visión de túnel. Claro, la mente agitada se enfoca obsesivamente en el arma del oponente, por puro pánico. Eso es, pero esa impulsividad hace que se ignoren aperturas evidentes o que se reaccione tarde. Porque el pánico es muy ruidoso, bloquea el procesamiento de datos nuevos. Por eso los samuráis entrenaban para alcanzar una mente cristalina antes de desenvainar. Si lograban silenciar el miedo y la anticipación del futuro, es decir, si alcanzaban Seiyaku, su sistema nervioso no entraba en modo de pánico. ¡Qué pasada! Sus pupilas no se dilataban en exceso, su visión periférica se mantenía intacta. Podían registrar un sutil cambio en el peso del pie del oponente y reaccionar con precisión quirúrgica, en lugar de hacerlo por pura agresividad ciega. Y para estructurar este nivel de dominio mental, las fuentes detallan lo que podríamos llamar una tríada japonesa del poder mental. Son 3 conceptos que funcionan como engranajes de un mismo reloj. Sí, la tríada es fundamental para entender todo esto. Primero mencionan Sanshin, que es esa atención continua, la presencia que no decae ni siquiera cuando la acción parece haber terminado. Luego tenemos Fudoshin, que es el núcleo duro, la mente inquebrantable que no pierde su centro de gravedad sin importar el nivel de caos que haya alrededor. Y finalmente entra Seiyaku. Y fíjate en cómo interactúan mecánicamente. Sanshin es el radar que capta la información del presente. Fudoshin es el ancla que impide que el barco sea arrastrado por la tormenta externa. ¿Y Seiyaku? Seiyaku es el líquido refrigerante del sistema. Es la ausencia de fricción emocional interna que permite que el radar y el ancla funcionen sin sobrecalentarse. Es el silencio que sostiene a los otros dos. Lo cual nos trae de vuelta a nuestro terreno. Porque aquí es donde la cosa se pone muy interesante. La inmensa mayoría de nosotros no tenemos que esquivar hojas de acero afiladas por la calle. Afortunadamente no. Pero nos enfrentamos a juntas directivas hostiles, a negociaciones donde hay mucho dinero o puestos de trabajo en juego, o a crisis de salud familiares que exigen tomar decisiones complejas bajo una presión extrema. Y ahí es donde entra esta filosofía. Exacto. En esos escenarios modernos, es Seiyaku esa ventaja invisible que nos permite actuar con calma cuando otros reaccionan con ansiedad. Es como ser la única persona en una habitación caótica que lleva puestos unos auriculares con cancelación de ruido. Mientras los demás gritan abrumados por el pánico, nosotros podemos aislar la variable importante y resolver el problema con frialdad. Es que es una ventaja estratégica descomunal. El texto afirma que quien domina este silencio interno lee la sala de una manera que los demás no pueden. Claro, porque no está proyectando su propio ruido. Exacto. Al no estar secuestrado por su propia inseguridad o necesidad de validar su ego, percibe las sutilezas, un tono de voz dudoso en una negociación, una postura corporal tensa en un compañero. La claridad mental en medio del ruido ajeno siempre otorga el control de la situación. Sabiendo que esta tríada otorga un superpoder semejante, la pregunta práctica, la que todos nos hacemos, es evidente. ¿Cómo se cultiva esta capacidad en medio de la vida moderna sin tener que hacer las maletas e irnos a vivir a un monasterio en Kioto? Las fuentes son muy pragmáticas en este sentido, por suerte. Cultivar Seiyaku no requiere retirarse del mundo, sino crear pequeñas esclusas de descompresión a lo largo del día. Esclusas de descompresión. Sí, pequeños momentos
Se proponen ejercicios muy específicos que obligan al cerebro a salir del modo multitarea. Por ejemplo, salir a caminar intencionadamente sin el móvil, permitiendo que la mente deambule sin un objetivo fijo. O el simple acto de escuchar una obra musical compleja sentados en una silla, sin revisar el correo ni hacer absolutamente nada más en paralelo. Básicamente, obligar a la atención a sostenerse sobre un solo eje. Eso es. Y el material hace un énfasis fascinante en el papel de la naturaleza, no como un escenario bonito para hacer fotos, sino como un maestro. Y esto tiene una base biológica profunda. Los entornos urbanos y digitales están diseñados para capturar nuestra atención mediante estímulos bruscos. Ya sabes, colores brillantes, alarmas, movimientos rápidos. Todo pensado para mantenernos enganchados. Claro, eso mantiene el cerebro en alerta constante. La naturaleza, en cambio, opera con lo que la psicología llama fascinación suave. El movimiento de las hojas, el sonido del viento o la textura de la corteza de un árbol captan la atención sin exigir un esfuerzo cognitivo directo. Es decir, no nos agotan. Al contrario, por un principio de resonancia biológica, nuestro sistema nervioso parasimpático se activa al interactuar con esos patrones naturales. El ritmo cardíaco desciende, la respiración se hace profunda, la naturaleza nos calibra de vuelta al silencio. Es como si nos reiniciara el hardware. Me parece vital. Y otra aplicación cotidiana que resulta contraintuitiva es cómo impacta el silencio en la forma en que nos comunicamos. ¡Uy! Ese punto es interesantísimo. Es que estamos acostumbrados a que una buena conversación deba ser un intercambio frenético, casi como un partido de ping-pong, donde el silencio es señal de fracaso o de incomodidad brutal. El típico silencio incómodo del que todos huyen. Exacto. Pero introducir seiyaku en el habla cambia por completo la dinámica de poder y la profundidad del mensaje. Hacer una pausa intencionada antes de responder no solo demuestra que realmente estamos procesando lo que el otro ha dicho, sino que le da a nuestras palabras un peso gravitacional inmenso. Las hace respirar. Eso es. El silencio actúa como un subrayado invisible. Quien es capaz de sostener el silencio en una conversación sin ponerse nervioso, suele ser quien lidera esa interacción. Evita la superficialidad por completo. Porque demuestra que no opera desde la necesidad compulsiva de llenar el vacío. Y esto plantea una pregunta importante y enlaza directamente con los mecanismos de la creatividad y la toma de decisiones. Jamás se debe tomar una decisión vital en un estado de saturación cognitiva. Lógico, porque un cerebro saturado siempre elegirá la vía que le proporcione un alivio inmediato a corto plazo. Exactamente, ignorando las consecuencias a largo plazo. Busca la salida de emergencia, no la mejor ruta. Claro. Y en cuanto a la creatividad, la neurociencia respalda lo que estas filosofías antiguas ya sabían. Cuando dejamos de bombardear al cerebro con datos externos y entramos en un estado de quietud, se activa lo que llamamos la red neuronal por defecto. ¿Y qué hace esa red exactamente? Es en ese estado de reposo activo donde el cerebro comienza a revisar archivos antiguos, cruzando información que parecía no estar relacionada. Ah, claro. Por eso las mejores ideas y las grandes epifanías siempre nos asaltan en la ducha, o dando un paseo, o conduciendo por una carretera vacía. Porque por fin le hemos dado a la mente el espacio físico necesario para que las sinapsis tracen nuevos caminos. Sin el vacío fértil de Seiyaku, las ideas no tienen espacio para colisionar y crear algo nuevo. En resumen, la creatividad necesita silencio para respirar. O sea que a nivel individual dominar esto altere profundamente el carácter. Pasamos de ser reactivos a ser observadores estratégicos. Observar primero, asimilar la información sin que el ego interfiera y actuar después con paciencia y precisión. Es un salto de madurez mental tremendo. Totalmente. Lo cual nos lleva a la conclusión magistral de toda esta exploración de hoy, a la clave de bóveda que sostiene el edificio entero del crecimiento personal. Porque las fuentes que hemos estudiado analizan muchísimos otros conceptos japoneses de una riqueza enorme. Son conceptos muy profundos, sí. Fíjate, podríamos hablar de Ikigai, el propósito de vida, de Kaizen, la mejora continua, del Hansei, la autorreflexión, de Wabi-Sabi, esa belleza en la imperfección, o del Kintsugi, transformar las heridas con oro. Por no mencionar Gaman, Shuhari, Mono no Aware, Shokunin, Ganbatte, el espacio Ma o Kokoro, la unión de mente y corazón. Son herramientas filosóficas potentísimas. Lo son. Son herramientas transformadoras. Pero claro, para aplicar Kaizen necesitamos tener la honestidad brutal de ver nuestros propios fallos.
Para aplicar Kintsugi necesitamos la paciencia dolorosa de recoger los pedazos rotos de una crisis vital y examinarlos uno por uno para poder unirlos de nuevo. Y el argumento definitivo del texto es que ninguna de estas herramientas, ni el Kaizen, ni el Kintsugi, ni la búsqueda de nuestro Ikigai, pueden ejecutarse si vivimos inmersos en el ruido perpetuo. Ese es el mensaje central. Seihaku es el pegamento psicológico que hace que todo lo demás sea posible. Si no hay silencio interno para sentarnos a observar esos pedazos rotos, jamás podremos repararlos. Sin silencio, todo ese aprendizaje monumental se pierde en el ruido de fondo. Es el contenedor indispensable. Exacto. Podemos leernos 100 libros sobre resiliencia o productividad, pero si la mente está crónicamente saturada y funcionando a tirones, el aprendizaje no se integra en las estructuras neuronales. Seiyaku no es simplemente una técnica más en la lista, es el terreno despejado sobre el cual se deben construir todas las demás virtudes humanas. Y la mayor revelación es que ese refugio interior siempre está disponible, independientemente del caos que ruja en el exterior. Entonces, ¿qué significa todo esto realmente a la hora de la verdad, cuando salgamos ahí fuera? La realidad innegable es que el mundo no va a dejar de hacer ruido. Las noticias, las opiniones y las notificaciones seguirán multiplicándose. La economía de la atención no va a parar, desde luego. Exacto. Pero la promesa de Seiyaku no es huir del mundo, sino encontrar un espacio de claridad interior para comprenderlo mejor. Nos enseña que la mayor sabiduría a veces no surge de hablar más fuerte, sino de escuchar profundamente. Y esto nos empuja hacia una reflexión final que va mucho más allá de la simple gestión del estrés. Si, como hemos visto, el ruido constante funciona como distracción para evitar conocernos a nosotros mismos, es posible que nuestra fobia moderna al silencio nos esté robando no solo nuestra atención, sino nuestra propia identidad. Al rellenar cada segundo con distracciones ajenas, ¿de quién estamos huyendo realmente? Qué pregunta tan demoledora. Es de esas que te dejan pensando. Viendo la magnitud de lo que perdemos, quizás el mayor acto de resistencia que podemos ejercer hoy en día sea simplemente apagar la pantalla. ¿Qué descubriríamos de nosotros mismos si mañana decidiéramos, intencionadamente, regalarle a nuestra mente 10 minutos de silencio absoluto? Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión a fondo en las fuentes. Ha sido un análisis realmente revelador. Hasta la próxima.